Reapareció Milei en la TV. Aflojen con la doble vara. Javier, tengo muchas preguntas, te voy a pedir No, definiciones. quiero otra más. Sí. No, porque dicen, no les vamos a permitir que emita. Y si le vas a romper la maquinita de imprimir billetes, ¿para qué lo querés tener? ¿Para sostener a los ñoquis? ¡Ey! ¿Por qué no son un poquito más coherentes? ¿Por qué no hacen bien las cuentas? ¿Por qué no estudian un poco? ¿Por qué no se tratan de salir de esa chatura? Hablando de outsider, y me parece interesante la lectura que hacías al principio de otros outsiders en la región, que es algo de lo que se habla mucho. Algunos, como fue el caso de Bolsonaro, como fue el caso de Trump, terminaron su mandato. Otros, como puede ser Simi Morales en Guatemala o Pedro Castillo, tuvieron muchas dificultades. ¿Te preocupa la gobernabilidad? ¿Crees que ese es tal vez el tema más complicado eventualmente? Yo creo que vamos a tener el verdadero cachetazo a la casta política empobrecedora argentina. Es decir, las PASO ya fue un primer cachetazo. Imagínate, digamos, si llegamos a ganar, esto va a ser un terremoto para los políticos tradicionales. Entonces, el tema es que a veces algunas de esas comparaciones que se hacen son hechas maliciosamente y con intencionalidad política, porque verdaderamente trazar algunos comparativos es parte de lo sucio que es la política argentina y de asesores políticos bien miserables, roñosos y mentirosos que buscan hacer este tipo de comparaciones justamente para asustar a la gente. Es parte de la estrategia electoral. O sea, no lo ves como algo que sea... Digo, uno ve por estos días declaraciones de Pablo Moyano, declaraciones... Hablan tanto de vos como de Juntos por el Cambio. Ojo, la atacan a Patricia Bullrich. No, bueno, tío, pero también Juntos por el Cambio mostró una vocación golpista, igual que la de Pablo Moyano, si fuera por eso. ¿Por qué? Oye, ¿acaso no dijeron, che, no? O sea, vos fijate, la hipocresía son... O sea, si lo dicen, o sea, ¿cómo? Entonces, si los dicen los kirchneristas o los peronistas está mal, ahora si lo dice Juntos por el Cambio, la misma aberración está bien. Digo, por favor, digamos, empiecen a acomodar la doble vara, en especial en este canal, ¿no? Porque en este canal, cuando algunas aberraciones la dice Juntos por el Cambio, está bien, y si la dice el kirchnerismo, está mal. No, las cosas que están mal, están mal. Están mal. Digo, entonces aflojen con la doble vara. Hoy estuvo en la cornisa, también muy respetuoso con vos, hay que decirlo, cuando se le preguntó concretamente respecto del debate con Milei, de las cuestiones de Milei, dijo, mirá, yo a Javier lo conozco hace mucho tiempo, no quiero personalizar, pero sí tiene su concepto respecto de los fideos con Tuco, la dolarización. ¿Cuál es tu opinión? Vamos por partes. Nosotros lo que hablamos siempre es de eliminar del Banco Central, hablamos de competencia de monedas, y eso vos me conocés hace años, y hay referencias de artículos míos desde el 2016 hablando de esto. O sea que... Sí, hace 9 años hablabas de demoler keynesianos. De bueno, hecho, exacto. Tenemos una entrevista hecha hace mucho. Entonces, dicho esto, digo, tratando de eliminar el problema de la falacia del hombre de paja, que dicen que yo dije, y entonces a partir de esas mentiras me acusan de cosas, o mala intención, digo, editando videos y ese tipo de cosas. Al margen de eso, primero, o sea, en nuestro caso, digamos, es un caso más general porque es competencia de todas las monedas. Y por otra parte, lo que nosotros sí queremos hacer es eliminar el Banco Central, porque básicamente esa solución solamente existe porque existe el curso forzoso, porque existe una restricción a la libertad. Entonces, nosotros, esa solución bimonetaria, a nosotros... yo estos días estuve debatiendo públicamente con Massa porque llamó a esto dolarización cobarde. Digo, entendible, ¿no? El argumento que usa porque, digamos, o sea, es así, Juntos por el Cambio es todo tibio, todo en el medio, todo con miedo, todo, digamos, todo así sin sustancia, todo a mitad de camino. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pero yo la llamé dolarización sangrienta. Porque si verdaderamente va a ser un esquema monetario, digo, sacar curso. Entonces, si vos sacás el curso forzoso, lo que vos vas a tener es un cambio de portafolio violento que te va a generar una hiper en pesos. Entonces, ¿por qué es dolarización sangrienta? Porque a la postre vos vas a estar terminando en un proceso de dolarización, pero no solo que dolarizás,
sino que lo haces mandando el 80% o 90% de la población debajo de la línea de la pobreza. Es decir, generás una calamidad, generás una catástrofe económica. La realidad es que los ideólogos de esto, puertas adentro, te lo reconocen, pero no lo quieren hacer público, porque además son cobardes. Entonces hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, es decir, levantás el curso forzoso, el cambio de portafolio va a dejar al 80% de los argentinos, por lo menos, colgado del pincel. Porque acá también dijo, no, bueno, no, una dolarización lleva a la hiper. Eso es una mentira estúpida. Porque, a ver, si acabamos de reconocer que las LELIQs y la base monetaria son pasivos. Bien, yo te hago una pregunta. Si vos tenés títulos de una empresa Sí. y vos vas a rescatar esos títulos, ¿valen más o valen menos? Si los vas a rescatar, valen más. Bien, entonces si vos vas a rescatar las LELIQs y vas a rescatar la base monetaria, valen más, no menos. Que valgan más quiere decir que el nivel de precios pasa a estar acotado, deja de estar la hiper. ¿Y cómo las rescatás? Lo que tiene que ver con la base monetaria, vos lo podés rescatar con lo que vos tenés de reserva, porque ahí hay otro error grosero que cometen los economistas. Yo no sé si lo hacen por mala intención, porque son torpes, porque son ignorantes. Cuando vos computás reservas internacionales netas, lo haces en el marco de un programa del Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia de la política monetaria y la política fiscal y la contraparte en el sector externo. Entonces, por eso le chequeas las reservas internacionales netas. Entonces, digo, yo no tengo la culpa, digo, que haya ignorantes que no sepan valuar, digamos, instrumentos financieros. Pero claro, nunca en su vida tradearon un activo. Jamás, o sea, digo, el único contacto que han tenido con una mesa de dinero fue para ir a hablarles de economía. En cambio, digo, yo he trabajado de eso. Cuando vos querías comercializar con otra región, ¿cuál era el problema? Y que vos llevabas un cartel que decía, acá llevo metálico. Vos fíjate, la lógica, hay una serie hermosa, que seguro esa sí la viste, El Zorro. Sí, como no. Bueno, El Zorro era un anarcocapitalista. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasaba? Era un defensor del libre comercio, porque cada vez que venía alguien en el puerto y que quería hacer comercio con la gente del pueblo, ¿qué era lo que pasaba? Iban los delincuentes y lo atacaban. ¿Por qué? Y porque casi como que llevaban un cartel que llevaban oro. Entonces, el Zorro, ¿qué hacía? Digamos, interceptaba a esos delincuentes. Y también peleaba con los delincuentes de la ciudad, que eran ¿quiénes? Un personaje maravilloso, el Zorro. Ya veo que ahora cuando digamos, los chicos de izquierda se enteren de esto, seguro que van a pedir que lo censuren. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos ahí tenés el origen del dinero. El origen es privado. Pero en 1445, en el primer Congreso de Génova, ¿qué es lo que pasó? Se apropiaron del dinero. ¿Por qué? Porque frente a esta situación de que vos no podías andar con el metálico, ¿qué hiciste? Lo depositabas en un lugar, te daban unos certificados y vos pagabas con esos certificados y se hacía el clearing. ¿Y qué descubrieron los políticos? Que podían hacer eso para robarle a la gente. Y entonces en el primer Congreso de Génova de 1445 se apropian de esa función y se quedan con el curso forzoso. Y a partir de ahí se produce la estafa de los estados hacia el sector privado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué defienden la estafa del sector público al sector privado? ¿Por qué defienden que los políticos le roben a los argentinos 25.000 millones de dólares? Claro que, digamos, en todo el mundo quiere tener... Mira, te lo voy a hacer así. Un banco central que desde el inicio del siglo XX hasta hoy, del siglo XXI hasta hoy, ¿no?, generó 100% de inflación, ¿sería un banco central bueno o malo? Malo. Bueno, ese es el caso de la Reserva Federal. Entonces, eso es la Reserva Federal. Con lo cual, tenés bancos centrales que son malos, obviamente tenés bancos centrales que son muy malos, tenés otros que son espantosos y después tenés el Banco Central de la República Argentina. Entonces, que vengan y me expliquen por qué están a favor de robarle a la gente. Javier, tengo muchas preguntas, te voy a pedir definiciones. No, quiero otra más. Sí. No, porque dicen, no les vamos a permitir que emita. Y si le vas a romper la maquinita de imprimir billete, ¿para qué lo querés tener? ¿Para sostener a los ñoqui? ¡Ey! ¿Por qué no son un poquito más coherentes? ¿Por qué no hacen bien las cuentas? ¿Por qué no estudian un poco? ¿Por qué no se tratan de salir de esa chatura? Tengo preguntas respecto de otras cuestiones, ya como tu rol como candidato a presidente de la Nación.
Si ganas la elección, por ejemplo, si lo que dice Barrio Nuevo es real y en primera vuelta terminás ganando la elección, te dan la banda presidencial, asumís, ¿tenés miedo que eso pase? Digo, ¿también te genera cierta inestabilidad llegar al poder? No, porque estamos preparados. Nosotros venimos trabajando con el gabinete en la sombra hace casi un año. Nosotros hay un seguimiento de la política todo el tiempo y estamos en condiciones de desembarcar cuando se nos pida. ¿El sistema judicial es algo que hay que reformar? Sí, sí. Hay varias cuestiones. Nosotros tenemos varios temas en la cuestión judicial. Hay una que a mí, hasta te diría, que el Poder Judicial tenga que estar dependiendo financieramente de las decisiones del jefe de gabinete. Eso me parece verdaderamente aberrante. Hay un proyecto Por las partidas, decís. Claro, hay un proyecto de Lorenzetti que es una mejora respecto a eso, que tiene que ver con el hecho de que lo determine el Congreso. Bueno, yo quiero ir por una solución todavía mucho más radicalizada, y es el tema de que en una solución más radicalizada directamente tenga una partida de asignación específica, que no la puedan tocar los políticos, nada. O sea, para que tenga total independencia financiera. Por otra parte, tenés otros problemas con el tema de la Corte, que es con la justicia, que tiene que ver con el hecho de que está contaminada en términos políticos. Entonces, nuestra idea es nombrar un ministro de Justicia que esté en consonancia con la Corte y las reformas que hay que hacer para que la Corte sea una Corte verdaderamente independiente. Avanzar sobre la Corte de un lado y del otro, porque están sucios y necesitan una Corte adicta para que no los metan presos. A diferencia de esos lugares, nosotros estamos limpios y queremos que la Corte sea absolutamente independiente, porque creemos que son los garantes de la República. Tengo 3 últimas preguntas para vos. Hay debates, y mucho, y lo habrás leído, de el tema de la personalidad de Javier Milei. Si es inestable emocionalmente, si no lo es. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No es ni más ni menos que la berretada y de las operaciones de espacios políticos en las cuales periodistas mediocres se involucran, donde llevan la discusión al plano personal. Es una suerte de falacia ad hominem, ¿no? O sea, ¿por qué no es una falacia, esa es una falacia ad la hominem. respuesta, digamos. Claro, o sea, yo te diría, ¿por qué no discutimos mis propuestas? Pero no, tienen que recurrir digamos, a cuestiones de mi vida personal. O sea, la verdad, digamos... Contexto, para que tengas referencia porque a la gente también le gusta el costado humano de las personas. Bueno, pero una cosa es el costado humano y otra cosa es, como se ha hecho en este canal, traer personas a mentir, calumniar, difamar, injuriar sobre mi persona y decir cualquier tipo de barbaridad. Cosa que en este canal se hizo de manera muy acentuada y que tienen periodistas que se dedican a hacer eso de modo permanente. Javier, no quiero entrar en esa, pero también sabes No, que bueno, Diana Mondina está invitada siempre, Ramiro Marra está invitado siempre. Yo lo que estoy diciendo, digamos, es... Darío Epstein está invitado yo siempre. Yo también están lo que todos digo invitados. es, o sea, cómo los medios también son funcionales para ensuciar a personas. Es una pregunta, está no te bien, quiero digamos, o sea, ensuciar yo de vuelta, digamos, o sea, vos sos un señor y por eso, digamos, o sea... Gracias por venir. Y por eso también vengo. tengo que decir a la gente, la agenda de hoy fue completamente abierta. Digo, no hubo acá ningún condicionamiento. Eso también hay que decirlo porque es importante y también quiero destacarlo. Claro, que claro, digo, que se sepa. Eso es así. Digamos, o sea, yo no traigo preguntas eso es así. armadas. La última y muy cortita, la libertad de prensa. ¿Qué supone en el marco de la libertad de avanza? Mira, la libertad de prensa es fundamental. Ahora, la libertad, ojo, porque si vos tenés pauta, eso no es ser libre. Cuando tu medio depende de la pauta oficial, ahí se terminó la libertad. Porque se dice hay que dividir la parte de propaganda, como es la pauta oficial, de la parte de libertad de prensa. A ver, exactamente, vos no podés recibir fondos del Estado. Porque esos fondos del Estado, es decir, vamos a ponerlo en estos términos. Yo soy liberal, yo respeto tu propiedad. Tu opinión, ¿qué es? Tu propiedad. Por lo tanto, yo no me podría meter con tu opinión. O sea, vos tenés que decir de mí lo que se te dé la gana. Lo que vos no podés hacer es decir de mí lo que se te dé la gana si está financiado
por el Estado. Porque entonces vos estás cargándole las balas al tipo que te va a asesinar. Está claro. Bueno, igual Es da decir, para... Nos veremos, si Dios quiere, pronto, porque... Lo que digo es, a full con la libertad de prensa, pero prensa libre, no financiada con los impuestos que se cobran a punta de pistola. Porque los impuestos no se pagan de manera voluntaria, se pagan a punta de pistola. Entonces, ¿queremos ser libres? Seamos libres en serio. Pauta cero. Entonces, que cada periodista se haga cargo de lo que dice contra su patrimonio. Y vamos a ver entonces si mentirían tanto.